Bienvenidos al canal de YouTube de Ucrania Hoy. En el estudio con ustedes, Volodymyr Rabchun. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Para ustedes es fácil y sencillo, para nosotros es agradable. A los algoritmos de YouTube les gusta y ayuda a promocionar el contenido. Pasamos de inmediato a nuestro tema. Por cierto, hay muchos temas. Habrá más Shaheds. La Federación Rusa está ampliando la fábrica de producción de drones en Alabuga. Mientras tanto, la policía de Lituania informó a los residentes de Vilna sobre un dron que llegó desde Bielorrusia. Paralelamente, Kim Jong-un planea una nueva intervención en la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania. Todos los detalles en el reportaje. La mañana del 28 de julio para los habitantes de Vilna comenzó con un aviso de la policía sobre un dron que llegó desde Bielorrusia al territorio de Lituania. Podría haber sido o bien un Geran 2 o respectivamente un Gerbera. En mi opinión, al parecer, se trata de una provocación por parte rusa y del uso del dron Gerbera. Por cierto, este no es el primer cruce de la frontera de Lituania por drones militares. En ese momento, las autoridades sospecharon inicialmente que se trataba de un Shahed que Rusia utiliza en la guerra contra Ucrania. Sin embargo, más tarde se descubrió que el dron que cruzó la frontera de Lituania fue un Gerbera ruso, visualmente similar al Shahed y diseñado para engañar a los sistemas de defensa aérea. Existe una provocación por parte, en primer lugar, de la Federación Rusa, y no es casualidad que el lugar de lanzamiento se indique como el territorio de la República de Bielorrusia. Es decir, de esta manera, la Federación Rusa intenta aumentar la escalada de tensión en las fronteras con los países de la OTAN, dejando claro una vez más que uno de los posibles escenarios de los ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos en el territorio de la República de Bielorrusia será precisamente la posibilidad de implementar el llamado corredor de Suwałki. Parece que muy pronto habrá aún más drones en la Federación Rusa. Analistas estadounidenses publicaron imágenes satelitales que muestran que el país ocupante está ampliando la fábrica de producción de drones en Alabuga. En las imágenes se pueden ver decenas de nuevas construcciones, entre ellas nuevos dormitorios y edificios de producción. Los periodistas calcularon que las instalaciones podrán albergar a unas 40,000 personas trabajadoras, lo que ayudará a aumentar significativamente la producción. Pero donde los rusos realmente se topan con la frontera es en la región de Sumy. Se ha sabido que las fuerzas de defensa ucranianas liberaron oficialmente la aldea de Kondratievka en la región de Sumy. Las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Sumy han tomado la iniciativa táctica. Los planes del liderazgo político ruso de crear la llamada zona de amortiguamiento con una profundidad de avance de 10 a 20 kilómetros han fracasado. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania, tras una serie de exitosos contraataques, como la desocupación de Kondratievka, la desocupación de Andreevka y el carácter exitoso de las operaciones de combate en la zona de Yunakovka, demuestran que se han creado las condiciones para expulsar a las tropas de ocupación rusas del territorio de la región de Sumy. Recientemente los rusos han incrementado el uso de vehículos blindados contra las posiciones ucranianas y, desde principios de julio de 2025, han llevado a cabo una serie de pequeños asaltos mecanizados del tamaño de un pelotón en las regiones de Donetsk y Zaporilla, según destacan los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. Esto evidencia la presión de tiempo a la que está sometido el mando militar y político ruso. Se trata, les recuerdo, de los llamados 60 días de la ofensiva rusa. La información sobre los nuevos plazos rusos, les recuerdo, apareció en los medios occidentales después de la conversación entre el presidente estadounidense y el dictador ruso. Además, según la versión de los medios occidentales, fue precisamente Putin quien mencionó los 60 días como el plazo límite para alcanzar las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk, Zaporilla y Jersón, que han sido incorporadas a la Federación Rusa según el decreto del dictador ruso. El hecho documentado del uso de vehículos blindados pesados, en particular durante el último asalto en la zona de Siversk, es una clara evidencia de que los ocupantes entienden perfectamente que les queda catastróficamente poco tiempo para mejorar su posición táctica en el frente. El dictador ruso, Vladimir Putin, declaró que 2 de las 5 divisiones que planean crear desde diciembre de 2022 serán creadas ya este año.
Como resultado, aumentarán significativamente la potencia de ataque y las capacidades de combate de la flota, informa Putin. La declaración de Putin es otro reconocimiento más de la incapacidad de las unidades regulares de las fuerzas terrestres de la Federación Rusa para influir realmente en la naturaleza de las acciones de combate en el territorio de nuestro país. En este momento, las unidades de las fuerzas terrestres se utilizan principalmente como los llamados ataques Banzai, o bien como asaltos de carne de cañón. El dictador norcoreano Kim Jong-un decidió ayudar a su amigo Putin. Por eso, Pyongyang podría enviar tropas adicionales a Rusia ya en agosto de 2025. Así, a cambio de reforzar el ejército ruso, Corea del Norte recibe de Moscú tecnologías para el lanzamiento de satélites y la guía de misiles. El observador militar y político del grupo Resistencia Informativa, Alexander Kovalenko, se une a nuestra transmisión. Alexander, me alegra saludarte. Buen día. En su opinión, ¿el dron ruso sobre Vilna es una provocación o una coincidencia? No, creo que no es una provocación por una simple razón. Bueno, ¿cómo decirlo? No es una provocación. Esto, en primer lugar, era una gerbera, es decir, un dron señuelo. Los drones señuelo como gerbera y parodia son extremadamente vulnerables a la guerra electrónica, REP. Prácticamente todos los drones que vemos en los informes de las fuerzas aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se han perdido por localización son precisamente drones que han sido neutralizados por sistemas de guerra electrónica REB. Y el 90% de ellos no son Shahed 136, sino precisamente gerbera y parodia. La gerbera que vemos ahora en las imágenes fue neutralizada probablemente en algún lugar de la región de Chernigov o de Kiev. Voló en dirección norte, es decir, a través de Bielorrusia. En Bielorrusia decidieron, tras estudiar su trayectoria de vuelo, no gastar municiones en ella como un misil o enviar aviación para interceptarla. Y de este modo entró en el territorio de un país báltico. Es decir, en este caso es precisamente una situación en la que el dron fue neutralizado, en Bielorrusia no lo derribaron y terminó entrando en el territorio de un país báltico. La desventaja de toda esta situación es que realmente voló una distancia considerable sobre, digamos, un territorio hostil para Rusia y no fue derribado. Es decir, este es el mismo ejemplo cuando los Shahed 136 entraron en el territorio de Rumanía, en el espacio aéreo rumano, para atacar, por ejemplo, Ismail o Reni en la región de Odessa. Y las fuerzas de defensa aérea rumanas no los derribaron, aunque tenían la oportunidad, no derribaron estos drones. Esto, una vez más, demuestra el nivel de falta de carácter, de pasividad y de lentitud en la reacción de nuestros socios occidentales ante este tipo de amenazas. Sería interesante ver cómo habrían reaccionado si en su espacio aéreo hubieran entrado 7, 8, 10, 11 misiles KH-47M2 Kinzhal. Es el segundo incidente solo en julio. ¿Espera usted, aunque sea tardía, alguna reacción tanto por parte de Vilna como en general por parte de Occidente? Bueno, podrían expresar su preocupación como una opción. ¿Qué más pueden hacer? ¿Lanzar un ataque nuclear preventivo contra Moscú? No, por supuesto que no, aunque realmente lo queríamos. La energía nuclear. Pero en general, nada de esto sucederá. De acuerdo. Prepararse para los próximos incidentes similares, en todo caso, esto debería ser de alguna manera un repunte, es decir, con un estímulo hasta el punto de que se preparen para una repetición de incidentes similares para tener la oportunidad real de interceptar este tipo de drones la próxima vez. Ahora era gerbera, sí, digamos que era un dron señuelo, pero la próxima vez podría ser un Shahed, Dios no lo quiera. Y no solo podría ser un Shahed, podría ser un objeto mucho más interesante que en realidad es muy difícil de interceptar, no solo con sistemas de guerra electrónica, sino incluso con complejos de misiles antiaéreos. Por eso nuestros socios deberían reaccionar a este tipo de incidentes de una manera, más adecuada. Entiendo que ellos viven en tiempos de paz, no tienen ley marcial y cuando aparece algún objeto extraño de pequeño tamaño en el espacio aéreo, lo toman con cautela, como preguntándose, ¿qué podría ser esto? ¿Qué debemos hacer con esto?
Y si resulta que es una pequeña avioneta ligera que accidentalmente entró desde el territorio de Bielorrusia, y si la derribamos, muere algún botánico naturalista que es un aviador aficionado, estos pensamientos deben ser completamente descartados y eliminados. Cualquier objeto extraño en el espacio aéreo de los países que actualmente limitan con el territorio de Rusia, así como de Bielorrusia, debe ser percibido como enemigo y portador de una amenaza. De lo contrario, en algún momento realmente, como ya he dicho, al territorio de uno de los países bálticos o de cualquier otro país que limite con Rusia o Bielorrusia, puede llegar algo que simplemente no será posible interceptar en un corto periodo de tiempo, es decir, en cuestión de minutos. Esa es la reacción que deberían tener nuestros socios en los países bálticos y de Europa del Este y en general los países de la OTAN. No mencioné los Shahed por casualidad cuando hice la pregunta, porque Rusia, al parecer, está ampliando la producción de esos mismos Shahed, la línea de producción de Shahed en Alabuga. Allí se está llevando a cabo una construcción activa y son pabellones de diversos tipos, aparentemente también para diferentes propósitos. ¿Qué tan serio es esto? ¿De qué manera o en qué escala puede llevarse a cabo ahora o en un futuro cercano esta producción de Shahed en Rusia? Actualmente las empresas rusas como Lava en Tartaristán y Kupol en Izhevsk producen en total entre 90 y 100 unidades terminadas del Shahed 136. En total, juntas. Bueno, es decir, vamos a redondear simplemente, digamos, 100 unidades. Aproximadamente la misma cantidad de drones Señuelo, Gerbera y Parodia se produce. Es decir, la capacidad de producción diaria es de 200 unidades de producto terminado, más o menos un 10 o 15%. Y en caso de que se construyan nuevos talleres y plantas de producción, lo cual no sucederá mañana, ni en un mes, ni siquiera en 3 meses, ya que se necesita un periodo para poner en marcha todas esas líneas de producción. Entonces, por supuesto, podrán aumentar la producción, digamos, aproximadamente en un 20 o 30% de manera gradual. Y lo que vemos actualmente en la propaganda rusa, lo que muestran sobre el Shahed 136, estos grandes talleres donde se produce una gran cantidad de drones kamikaze y, bueno, en primer lugar, no muestran nada nuevo. De nuevo, lo repito, la cantidad total al día es de hasta 100 unidades, tanto en Izhevsk como en Yelabuga. Y lo que muestran los recursos propagandísticos rusos es un taller para aparentar. Lo diré así, eso no es un taller de producción, es decir, lo que muestra Zvezda, cómo producen el Shahed 136, todas esas filas de carcasas negras, drones kamikaze, cómo algunas personas con batas blancas trabajan sobre esos drones kamikaze. Eso no es precisamente un taller de producción. Ese taller es solo para aparentar, para grabar este tipo de reportajes, para asustar a la gente y amedrentar diciendo, miren cuánto producimos. En realidad no es tanto. En realidad es exactamente la cantidad que ya había anunciado la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania hace 2 meses y que confirmó el jefe de la dirección, Kirilo Budanov. Es decir, son 90, 100 unidades al día, pero los nuevos talleres, las nuevas líneas de producción permitirán aumentar la producción en un 20 o 30% de una sola vez. ¿Qué significan un 10 o 20%? Bueno, eso serían unas 130, 150 unidades de producto terminado al día. Teniendo en cuenta los modelos Gerber y Parodia, puede ser aproximadamente la misma cantidad. Es decir, para finales de 2025, perfectamente podríamos ver el potencial de los ocupantes rusos para realizar incursiones diarias, incursiones en formato combinado de manera estable cada día. Si hablamos del potencial de producción, eso serían unas 300, 350 unidades. Con acumulación, por supuesto, sería más, pero precisamente al día podrán producir 300, 350 unidades combinadas componentes de drones hasta finales de este año. En Yelabuga han llegado ataques, y no solo una vez. ¿Qué tan efectivos fueron esos ataques? Todos esos ataques son efectivos en cierta medida, pero lo principal es evaluarlos correctamente. Decimos que hay ataques en Yelabuga. A Yelabuga llegan nuestros drones de largo alcance. ¿Cuál es la carga explosiva de nuestros drones de largo alcance?
Esto es, bueno, por ejemplo, puede ser una bomba FAB 250 instalada en ellos que tiene una carga explosiva de unos 100 kilogramos. También puede haber una carga de combate adicional específica, es decir, aproximadamente otros 50 kilogramos. ¿Qué significa un ataque a una gran planta de producción con un arma que tiene una carga explosiva de 100, 150 kilogramos? Esto implica una suspensión temporal, si el ataque es preciso, una suspensión situacional de la producción por un día, quizás un poco más. Pero no la destrucción total de la producción. Para destruir completamente la producción, tanto en Yelabuga como en la cúpula de ISHEPS, tendrían que impactar, por ejemplo, 3 o 4 misiles balísticos con una carga explosiva de hasta media tonelada cada uno. Es decir, sería necesario utilizar una carga explosiva de hasta 2 toneladas. Hablando en términos generales, podría ser un misil balístico, un misil de crucero, podría ser algún tipo de Tomahawk, se puede fantasear todo lo que se quiera, pero realmente debe ser una ojiva potente, capaz no solo de atravesar de una vez una defensa antiaérea escalonada, sino también de golpear simultáneamente un objetivo específico. Los drones de ataque, dentro de sus posibilidades, intentan cumplir con sus tareas, pero aún así, esa potencia de combate no es suficiente para detener por completo la producción. Es suficiente para suspenderla, ralentizarla, pero no para reducirla completamente a cero. Bueno, entonces esperamos nuevos informes desde Tatarstán. La situación en el campo de batalla, la situación en el frente. Hay ciertos, lo digo ahora con mucha cautela, logros de las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Sumy. Sin embargo, hay avances de los ocupantes en la dirección de Zaporilla. Por favor, denos una evaluación de la situación. Bueno, siendo sincero, la dirección de Zaporilla no me preocupa tanto como, por ejemplo, la de Novopavlovsk. ¿Por qué no Zaporilla? En dirección a Zaporilla, ahora podemos observar el avance a nivel táctico de las unidades rusas que serán detenidas. Y, bueno, cada cosa tiene su momento específico, su emergencia específica hacia determinadas fronteras. Pero en dirección a Novopavlovsk continúan ampliando la zona de control, que ya llega casi hasta la margen izquierda de los ríos Volchia y Voronaya. Y esto es un problema serio. Es un problema que consiste en esencia en la salida de las tropas rusas hacia la región de Zaporilla en dirección a Guliaipole y hacia la región de Dnipropetrovsk. Es decir, precisamente aquí es donde saldrán hacia Dnipropetrovsk y no donde muchos temían, donde operaba la 90ª División de Tanques, en el saliente de Kurajove, que romperían a través de Kotliarovka, Udashnoye, Novoalexandrovka y Novosergievka por el río Solenaya. No, nada de eso. Allí precisamente la defensa se mantiene muy bien, pero en la dirección de Novopavlovsk la defensa, por ahora, por decirlo suavemente, deja mucho que desear. Y en los últimos días ya ha aparecido información de que han llegado a Malieka y en el futuro esto significa prácticamente la entrada en las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk con la formación de zonas de control y flancos. Y el avance que tienen ahora los rusos en la zona de Kamenskoye y Plavny en dirección a Stepnogorsk, todo eso será detenido precisamente en la zona de Stepnogorsk. Esto se debe a que es una zona muy complicada para llevar a cabo una operación ofensiva de armas combinadas, especialmente teniendo en cuenta las características del relieve y el paisaje, y considerando que en esta dirección está concentrado un solo ejército de armas combinadas, el 58º. Aunque dentro de las tropas de ocupación rusas, el 58º Ejército de Armas Combinadas es el más grande en cuanto a número de efectivos, no es suficiente para desarrollar operaciones de armas combinadas de importancia operativa o táctica, ni para establecer prioridades en esta dirección. En la dirección de Novopavlovsk actúan 4 unidades de 4 ejércitos de armas combinadas y un cuerpo de ejército, reforzados con unidades adjuntas, con un total de hasta 100,000 efectivos. Este es un problema serio que puede surgir y desarrollarse en un futuro próximo, precisamente en este sector del frente. Entonces, entiendo correctamente que, por ejemplo, la amenaza de que los rusos tengan la posibilidad de bombardear la ciudad de Zaporilla con artillería de cañón en esta etapa aún no es relevante. Y antes no tenían esa posibilidad.
Antes no lanzaban sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes como Smerch, por ejemplo, sobre Zaporilla, no bombardeaban, es decir, no se llevaba a cabo el terror en Zaporilla. Sí, Zaporilla, la principal amenaza para Zaporilla ahora es el terror contra la población civil, exactamente igual que para Kharkov, igual que para Sumy e igual que para Gerson, con la diferencia de que en Gerson llegan drones FPV, mientras que en Zaporilla por ahora los drones FPV no llegan. Es decir, la principal amenaza es el terror contra la población civil. Pero si hablamos de cuestiones generales de operaciones militares, avances, capturas o la llegada a las afueras del centro regional, entonces no. Vuelvo a repetir que si comparamos la dirección de Zaporilla, la dirección de Orihiv, la dirección de Guliaipole con la dirección de Novopavlovka, entonces la dirección de Novopavlovka representa una amenaza tanto para Zaporilla como para la región de Dnipropetrovsk al mismo tiempo. Y aquí surge la pregunta sobre el 58º Ejército Combinado de Armas, que dentro de un tiempo se topará con Stepnogorsk y comenzará a perder una gran cantidad de personal en la zona de Stepnogorsk sin ningún resultado de importancia operativo-táctica, salvo el terror contra la población civil en la propia Zaporilla. ¿Es esto una amenaza mayor que, por ejemplo, la entrada de las tropas rusas simultáneamente en dos regiones y la formación de los flancos y direcciones de ataque correspondientes, que aún está por verse si será posible detener y que posteriormente pueden crear un problema serio tanto para la dirección de Guliaipole, la dirección de Orehov y así sucesivamente? Me parece que de todos modos el problema está precisamente ahora en la dirección de Novopavlovka más que allí en la zona de Stepnogorsk. Allí hay quienes pueden encargarse de esa cuestión. Y el hecho de que en la dirección de Novopavlovka en 3 meses aún no se haya resuelto el tema del avance ruso y de la expansión más rápida de las zonas de control en cuanto a superficie, me parece que es una tarea mucho más relevante. Por cierto, usted mencionó las pérdidas de los rusos. ¿Y podrían estas pérdidas ser compensadas una vez más por soldados enviados por Kim Jong-un? No es la primera vez que se discute este tema. Sí, es un aspecto muy interesante porque hasta hace poco, donde participaban principalmente los militares norcoreanos, en el territorio de la Federación Rusa en combates en la región de Kursk. Es decir, en esencia, si lo analizamos así, ellos no entraron en territorio de Ucrania, no participaron formalmente ni jurídicamente en la invasión al territorio ucraniano, participaron en cierto tipo de acciones defensivas del ejército ruso en su propio territorio. Por lo tanto, decir que Corea del Norte envió a sus militares de carrera para una invasión directa a Ucrania sería jurídicamente incorrecto. Que Corea del Norte ayuda a Rusia en la guerra contra Ucrania, sí, completamente y sin reservas. Pero si los militares norcoreanos, específicamente los de carrera, aparecen en territorio ucraniano, será un precedente muy interesante, ya que Ucrania a nivel diplomático podrá empezar oficialmente a solicitar no solo voluntarios que deseen participar en la guerra contra Rusia con el objetivo de defender a Ucrania de la agresión rusa, sino también dirigirse directamente a los ministerios de defensa para solicitar militares de carrera, por ejemplo, para la aviación, sistemas de defensa antiaérea, artilleros y así sucesivamente. Es decir, es una especie de esa misma caja de Pandora que Putin podría abrir para alcanzar algunos de sus objetivos efímeros, revanchistas, de ocupación, esos objetivos de conquista. Al mismo tiempo, podría abrir una caja de Pandora que permitiría a Ucrania, a nivel legal, solicitar absolutamente de manera justificada la presencia de militares de carrera en su territorio provenientes de otros países. ¿Y dónde aparecerán? Bueno, me parece que si el mando ruso y el mando del Ejército Nacional Coreano están completamente de acuerdo con esta propuesta, si están de acuerdo en participar activamente en acciones de combate directas y significativas en el vasto territorio de Ucrania, entonces podría ser cualquier sector o área específica. Pero en mi opinión, la dirección más adecuada sería la de Kupiansk, donde podrían ni siquiera la región de Sumy, ni siquiera la dirección de Volchansk, sino precisamente la dirección de Kupiansk sería la más adecuada para emplear a los militares norcoreanos para iniciar acciones de asalto, por ejemplo, en la orilla derecha de Kupiansk. Eso es lo que pienso. ¿Dónde podrían aparecer?
podrían aparecer, bueno, incluso en la región de Jersón. Eso ya depende, digamos, de la visión del mando ruso. La aparición más adecuada sería precisamente en la dirección de Kupiansk. Pero de nuevo, volviendo a lo que usted dijo, esto lleva la guerra a un nivel completamente nuevo, o la actitud de otros países hacia esta guerra, hacia la guerra rusa contra Ucrania, a un nuevo nivel. Bien, seguimos atentos al desarrollo de los acontecimientos. Alexander, muchas gracias. Alexander Kovalenko, analista militar y político del grupo Resistencia Informativa, se unió a nuestra transmisión. Gracias. Que tenga un buen día.